buenas tardes, una vez más, amigas y amigos. Aquí estamos en nuestro programa Los Trabajadores, programa dedicado al mundo del trabajo. Hoy es sábado que tenemos día 12, ya mañana tenemos lo que es cuando Jesús fue recibido, el Día de los Ramos, que Jesús fue recibido en Jerusalén como el rey, y montado en su burrito iba saludando a la gente y la gente le saludaba con afecto. Así es que mañana es Domingo de Ramos. La Iglesia nos propone para mañana el Evangelio, le ponen el Evangelio de San Lucas, que habla prácticamente de la lectura del Santo Evangelio de San Lucas, que habla prácticamente de todo el proceso de la pasión. Lo vamos a leer despacio y también vamos a dar la lectura, de la primera lectura, como la Iglesia nos propone, para este Domingo de Ramos, que mañana. Así es que vamos a dar inicio con la primera lectura. Dice: no ocultaré tu rostro a insultos, sé que no quedaré avergonzado. No ocultaré el rostro a insultos, sé que no quedaré avergonzado. La lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. Mi Señor, dice Isaías, me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al aburrido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he revelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me aseaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Eso es palabra de Dios. Y te alabamos a ti, Señor. El Salmo responsorial es el Salmo 21, el Salmo capítulo 8-9, y dice el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el estribillo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos, los pies, puedo contar mis huesos. Se reparte mi ropa, echan suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témenla, el linaje de Israel. La segunda lectura es la lectura de San Pablo a los Filipenses. Una carta interesante. Vamos a dar lectura en el capítulo 2, versículos 6 al 11. Y San Pablo nos dice lo siguiente a los filipenses en esa carta importante que dice: Cristo, dice San Pablo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que en nombre de Jesús toda rodilla se doble, el cielo y la tierra y en el abismo, toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto es palabra de Dios y te alabamos, Señor Jesús. Ahora vamos a dar lectura al Evangelio. Es la lectura de San Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 23 y el 56. Es un Evangelio un poco largo,
tengan un poco de paciencia para oír el Evangelio que toca el domingo de Ramos. El Evangelio que la Iglesia nos propone para ese domingo de Ramos. Dice San Lucas en el capítulo 22, versículos del 14 al 23 y 56, dice: llegada la hora, se sintió Jesús con sus discípulos y le dijo: he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes, antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que no se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está en la mía en la mesa, con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero ay de ese que lo entregó. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar entre ellos, quién de ellos debía ser tenido como primero. Jesús les dijo: los reyes de las naciones los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo desde mis pruebas, y yo les transmito el reino como lo transmitió mi Padre a mí. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para regir las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás les ha reclamado para cribarles como trigo, pero yo he perdido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando recobres, da fuerza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, conmigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: te digo, Pedro, que no cantará el gallo antes de que 3 veces me haya negado. Y dijo a todos: cuando les envié sin bolsa, sin alforja, ni sandalias, ¿le faltó algo? Contestaron: nada. Él añadió: pero ahora el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo la alforja. Y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una, porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí todo lo que está escrito. Fue contando con los malhechores lo que se hicieron a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí no hay 2 espadas, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo: basta. Y añadió Jesús, como de costumbre, y salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos. Y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: oren para no caer en la tentación.
Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de sus angustias, oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos y lo encontró dormidos por la pena, y les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente y guiaba el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús les dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta lo que estaban con él, lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Déjenlo, basta. Y tocando la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Han salido con espadas y palos como a casa de un bandido. A diario estaba en el templo con ustedes y no me echaron mano, pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote, pero lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo, una criada sentada junto a la lumbre se le quedó mirando y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No conozco, mujer, no los conozco. Poco después le vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía: Sin dudas, también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué me hablas. Y estando todavía hablando, cuando cantó un gallo, el Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, dándoles golpes, y tapándole la cara le preguntaban: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y haciéndole compadecer ante su Sanedrín, le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él le contestó: Sí, se lo digo, no lo van a creer, y si le pregunto, no me van a responder. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él le contestó: Ustedes lo dicen, yo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se levantó toda la asamblea
y llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilatos preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa de este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se los remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él, Jesús, no contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilatos, convocando a los sumos sacerdotes y a las autoridades del pueblo, les dijo: me han traído este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado de este hombre ninguna de las culpas que le imputan, ni Herodes tampoco, porque nos ha remitido, ya ven que nada digno de muerte se le ha aprobado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenían que soltarle a uno. Ellos vociferaban en masa, diciendo: ¡fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? No he encontrado en él ningún delito que merezca la pena de muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a grito que lo crucificara, e iba creciendo el grito, el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición, soltó al que pedían, o sea, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, o sea, Barrabás, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras los conducían, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que llevase detrás de Jesús. Le seguían un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpe y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: dichosos los estériles y los vientres que no han dado luz y los pechos que no han criado.
Entonces empezarán a decirles a los montes, desplómense sobre nosotras, y a las colinas, sepúltennos, porque así, si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado Las Calaveras, los crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Hijo de Dios, el Mesías, el elegido. Se burlaban de él también 2 soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados los insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba, ¿ni siquiera teme tú a Dios, estando con el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús les respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya de eso del mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. El centurión, a ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo, realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre de bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvieron en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habrían puesto nadie todavía. En el día de la preparación y rayando el sábado, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Y la vuelta prepararon aromas y ungüentos. Y el sábado guardaron reposo conforme al mandato del Señor. Esto es la palabra que el Evangelio que nos escribe para ese domingo, o sea, para mañana, el Evangelio de San Lucas, presentado, un evangelio bastante largo, pero sumamente interesante, que narra la versión como Lucas recogió los datos de nuestro Señor,
Recordamos que el Evangelio de San Lucas fue escrito como 45 años, unos cuantos años después, ya que el año 60 y tanto. Recogió, Lucas, ustedes recuerdan que era un colaborador de San Juan, y entonces Lucas, que colaboraba con San Juan, recogió esos datos y escribió ese Evangelio. Igualmente que San Mateo, ¿no?, que recogió los datos. El único que escribió ya en los evangelios, el último que escribió fue ya San Juan, en la isla de Espamos, donde estaba ya anciano, y escribió su evangelio, que narra cosas de gran interés, sobre todo para demostrar que Jesús era el Mesías y que es el Hijo de Dios. Y entonces, en ese sentido, San Lucas recoge este evangelio. Hay aspectos importantes que Lucas trata en este evangelio que no tratan otros evangelistas, y otros evangelistas, por supuesto, tratan temas de las versiones que recogieron, de los que estuvieron presentes en todas esas actividades, y Lucas es que escribe también, además de su evangelio, escribe los hechos apostólicos, o sea, él es que escribe todos los hechos principales de la primitiva iglesia, ¿no? Aquí hay un hecho importante, sumamente importante, que quiero resaltar, es cuando Jesús le dice a Pedro que oraba por él para que él fuera confortar a sus hermanos. Y por eso nosotros en la Iglesia Católica decimos que Pedro fue el primer papa, y porque Jesús habla con mucha claridad, y en ese orden de ideas le da a Pedro autoridad para que pueda orientar. En todo equipo, y Jesús creó un equipo humano, ese equipo humano, en todo equipo tiene que haber un coordinador o un jefe. Si no hay el equipo, un coordinador o un jefe, no se sabe, cada uno puede interpretar como quiere. Y por eso Jesús, que conocía el ser humano, creó a Pedro como el jefe de ese equipo, el coordinador de ese equipo. Indudablemente, Pedro fue nuestro primer papa, nuestro primer coordinador de la Iglesia Apostólica, que hoy ya la Iglesia tiene más de 200 papas que han pasado por la Iglesia a través de los 21 años de haber creado la Iglesia Jesús en Galilea, cuando creó ya a sus apóstoles. Y otro aspecto importante que quiero resaltar en este Evangelio es cuando Lucas habla de la Eucaristía y de la sangre del Señor, y lo dice con claridad. Jesús tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, y tomó el vino, aclarando, diciendo: esta es mi sangre que será entregada por ustedes, sangre de la alianza, de la nueva alianza. Y dice: hagan esto en conmemoración mía. Y eso es lo que hace el sacerdote cada vez en la misa: convierte el pan en el cuerpo del Señor y el vino en su sangre, en conmemoración y en mandato que Jesús le da a sus apóstoles. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Que el Señor nos siga acompañando. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo, una vez más, en nuestro programa Los Trabajadores, un programa dedicado al mundo del trabajo, para informar, para orientar, para concientizar a nuestra clase trabajadora del campo y la ciudad, empleados públicos, pensionados y jubilados, todos los trabajadores, aún los trabajadores de la economía informal, a todos, porque nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasita CAS agrupa a todos los trabajadores, a todos, sin excepción. Hoy, como siempre, iniciamos nuestro programa. Vamos a participar de inmediato con mi hija Anelis del Río, la cual va a tratar un tema de gran interés. Sabemos lo que ha sido lo que sucedió en Yeset, lamentablemente, de esto vamos a hablar luego, pero hoy vamos a hablar sobre el duelo, un tema importante en estos momentos que sirve de reflexión.
Anilis, mi hija, muy buenas tardes. Buenas tardes, papi. Gracias por la invitación una vez más. Gracias, mi hija. Vamos a hablar sobre el duelo. ¿Cómo podemos decir que es el duelo, mi hija, para entrar ya en una definición, en una búsqueda de acercamiento? El duelo es un proceso realmente de adaptación que tiene como respuesta una pérdida. Una pérdida que puede ser, la gente cree solamente que el duelo es cuando perdemos a una persona en concreto, pero el duelo puede ser una pérdida de un objeto, de un animal, de una cosa, de un trabajo. No es el dolor, ¿verdad? El duelo es, exacto, bueno, el duelo es cuando perdemos algo per se que realmente produce un dolor, pero el duelo es todo lo que es pérdida. Para sintetizarlo de esa manera, el duelo es todo lo que es pérdida. Todo lo que nosotros podemos perder o perdemos que nos causa algún efecto, o sea, que tenemos una respuesta emocional hacia esa pérdida. Eso es el duelo. O sea, una pérdida emocional nos crea, toda pérdida nos crea algo emocional. Exactamente. Algo preocupante, exacto, algo que nos motiva, algo que nos inquieta. Que conecta con nuestras emociones, obviamente. Que nos espera, que nos crea una situación y a veces no es, como se dice, no es controlable hasta cierto punto. A veces tenemos que ir al psicólogo para que nos ayude, exacto, para que nos dé orientaciones, porque así es. El dolor puede ser tan grande que indudablemente puede afectarnos toda la vida, digamos. Así es, bueno, así es. Los síntomas del duelo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo entra ese aspecto? Bueno, hay muchos síntomas para el duelo, o sea, está la tristeza, está la depresión, está el enfado, está la impotencia, o sea, el duelo se puede manifestar de diversas maneras. El duelo no tiene caducidad, no tiene un tiempo, cada persona tiene, vamos a decir que facetas diferentes. Se te muere, por ejemplo, alguien, vamos a hablar ahora de la muerte por todo lo que tú estás diciendo de lo que pasó lamentablemente, la tragedia que todo el mundo sabe, ¿verdad?, que pasó en la discoteca del Jet Set. Entonces el duelo realmente no tiene un tiempo. Hay personas que pueden superar un duelo en un año, hay personas que pueden superar un duelo en 6 meses, hay personas que pueden superar un duelo en 5 años y más. Aprendemos a vivir con las pérdidas, pero realmente los duelos no tienen un tiempo. O sea, tú vas a un psicólogo buscando terapia por un duelo y el duelo no tiene un tiempo. O sea, yo no te puedo decir que en 2 meses, en 3 meses, tú te vas a sanar de una pérdida, de cualquier pérdida, vuelvo y digo. Pero es un proceso que se da y indudablemente que cuando suceden esos casos y uno está con ese dolor, hay que buscar ayuda. Fundamentalmente ayuda espiritual, porque exacto, en ese sentido, los que tenemos creencia en Dios, tenemos más facilidad de acercarnos a una solución que aquellos que no creen nada, porque no ven no encuentran un consuelo que le permita realizarse. Podríamos decir que el duelo tiene algunas fases que podríamos comunicarlas. Así es. La primera es la fase de negación, de que, por ejemplo, todo esto que ha pasado es un shock, entonces tú no puedes creerlo, o sea, tú dices, esto no me puede estar pasando a mí, entonces tú tienes esa negación porque tú no entiendes por qué eso te está pasando. Entonces ahí viene la fase que es la primera, que es la fase de negación. Luego viene la fase de ira, o sea, tú tienes rabia, inclusive muchas veces hasta culpamos a los demás porque estamos viviendo un duelo y estamos confundidos y no sabemos. Entonces comenzamos a culpar, inclusive muchas veces cuestionamos a Dios, ¿por qué Dios permite eso? Entonces entramos en esa fase de la ira, luego entra la fase de la negociación, ya ahí uno va bajando un poco más los de niveles, ¿verdad? Entonces en esa fase de negociación ya uno va realmente como cuestionándose de otra manera y uno va negociando, inclusive con uno mismo, va ya escuchando a los demás, negociando con los demás y escuchando a los demás del por qué. O sea, ahí también tú puedes buscar ya como esa parte terapéutica si la necesitas y ahí tú vas como ya a otros niveles. Luego viene la fase la fase del dolor emocional. Ahí tú puedes entrar en una depresión. Ahí viene la tristeza, porque ya ahí como que tú aterrizas, como que tú dices, bueno, ya pasaste toda esa negación, ya pasaste toda la ira, ya pasaste la fase de la negociación, ahora viene la fase que es la más difícil, que es la de la tristeza. O sea, cuando yo estoy conmovido, cuando estoy triste, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque en esa fase de la tristeza podemos caer en una depresión.
Entonces ahí, ojo, porque aunque tú tengas mucho tiempo, después que tú pasas de 3 a 6 meses con un duelo, entonces tú tienes que tener mucha atención para que no entres en una depresión. Y ya la final es la fase de aceptación, que es la fase donde ya tú aceptas, ¿verdad?, tu pérdida, ya tú estás viendo las cosas de otro punto de vista, ya tú te vas como resignando, por decirlo así, ¿verdad?, a tu pérdida, y ya vas viendo las cosas más aterrizadas. Simplemente que en todas esas fases, ya en la última fase, hay La de aceptación. Ya finalmente, después que uno viene la aceptación, viene ya un consuelo hasta cierto sentido. Hasta en cierta forma, sí. Que hay momentos, hay dolor, hay cosas que no se olvidan. No, es que no hay forma. No hay forma de olvidarla. Por ejemplo, la gente que nosotros perdimos mamá, claro, ¿no? Cuando perdimos a tu madre, mi esposa, bueno, no hay día que uno no recuerde a nuestra madre, ni a mi esposa, no hay día que uno no la tenga. No es con dolor, digámoslo así, sino con una resignación. Exactamente, una aceptación, una aceptación. Y no es que uno no llore, porque a mí me pasa a veces que uno, hay días que yo la recuerdo y lloro. Más que un día que otro, exactamente. Más vulnerable, ¿no? exactamente. Pero en definitiva, hay esos momentos y ese dolor se renova. Así es. Se renova en circunstancias y en situaciones bastante y va bajando, va subiendo, o sea, el dolor no se mantiene realmente a un solo nivel, el dolor va subiendo, va bajando. Dependiendo de los momentos, efectivamente, que uno pueda sentir más de cerca. Exacto. Exactamente. Por otro lado, ya para concluir, mi hija, ¿cómo podemos ayudar? Porque en estos momentos que haya pasado lo que sé, probablemente muchas personas van a quedar muy afectadas. Bueno, sí. Y hay que buscar fórmula, sería buena una orientación, cómo ayudar a esas personas, a esas familias que van a estar desconsoladas por las pérdidas de un ser querido, a personas, familias que han perdido más de un ser querido. Sí, no, ¿cómo terrible. podemos consolarlas? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? ¿Cuál sería un proceso de ayuda, de orientación? Bueno, hablando de manera general, ¿verdad? Lo primero es tratar de que esa persona pueda hablar, o sea, de que esa persona pueda desahogarse, que esa persona pueda hablar. Pero ¿cómo? No podemos presionar. No hay forma, o sea, de que tú presiones a la persona para que esa persona te pueda hablar. Hay que darle el espacio, porque acuérdense que esa persona está envuelta en su dolor. Entonces tú no puedes saturar a una persona para que te hables. Tienes que ir llevándola a que esa persona te hable. Algo muy importante es una escucha activa. Cuando esa persona ya se anime a hablarte, ya entonces tú tienes que tener una escucha activa, sin estar, señores, como yo dije, los duelos no tienen un tiempo. O sea, tú no puedes estar diciendo a una gente o consolando a una gente de que, ay, como mucha gente me consoló cuando mami falleció. Por ejemplo, ay, ella tiene 92 años, pero dale gracias a Dios que te la tuvo tanto tiempo. Señores, eso no es un consuelo. Mejor usted hace silencio y le da un abrazo a una gente de consolación. Pero esos tipos de comentarios de que, ay, Dios te la dejó mucho tiempo, ay, dale gracias a Dios por eso. En ese momento de dolor, tú no necesitas eso, porque esa persona no se va a consolar. Aunque tu familia te dure 100 años, tú nunca estás ni preparado para una pérdida, ni quieres una pérdida, ni 100 años que te dure tu papá, tu mamá, un primo, una tía, una abuela. Es suficiente cuando uno tiene un dolor. O sea, uno no está acostumbrado, uno no está preparado para las pérdidas de ninguna manera. Entonces, ya tener, como yo dije anteriormente, esa escucha activa. Y también algo ya para finalizar en este tema, llevar el ritmo de esa persona, o sea, dejar que esa persona tenga su ritmo de dolor, o sea, dejar lo que esa persona, como está en su dolor, le dejemos ese ritmo de óyeme, ya tú tienes 5 meses, ya tú tienes 1 año llorando ese muerto, mira a ver lo que tú vas a hacer. No, señores, eso no es así, eso no procede así. Esa persona tiene un ritmo, como yo dije anteriormente, hay personas que pueden durar 1 año, hay personas que pueden durar 2, cada quien tiene un ritmo para sanar, un ritmo para sanar. No todos tenemos la misma velocidad. Y también eso va a depender mucho, señores, del tipo de persona que uno fallezca, porque no es lo mismo un tío, un abuelo, y todo va a haber la conexión emocional también que tú tengas con esa persona, porque a veces tú dices, bueno, me murió mi mamá, pero tal vez tú veías a tu mamá, o tu mamá no vivía aquí, o tu mamá no fue la que te crió, y fue una abuela, y la abuela es más que tu mamá.
que fue la que te dio la vida. Entonces, todas esas cosas hay que tomarla en cuenta. Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia, conmiseración, amor para las personas cuando están pasando un duelo, porque realmente es un proceso y sobre todo empatía, ponerse en el zapato del otro, porque cada persona que está sufriendo un duelo, señores, es algo de verdad muy difícil cada vez que tenemos una pérdida. Yo siempre recomendamos la solidaridad. En estos momentos siempre el consuelo de otra persona, de una persona amiga, los afectos, la demostración de afecto, esto ayuda para uno sentirse, puede ayudar, no necesariamente, Así es. pero puede ayudar. Así es que nada, esto es un tema... Y si usted no sabe qué decir, nada más, Abrázalo. exacto, nada más con usted estar ahí, con su presencia, es más que suficiente. Así es. Usted solamente, como dice papi, usted lo abraza, usted está ahí, usted le dice yo estoy aquí para ti, estoy aquí, y simplemente eso, más nada, no hay que hablar mucho. Bueno, muy bien, muchas gracias, mija, una vez más por tu... Gracias a ti, papi, por la invitación. Bendiciones en este fin de semana y espero que lo siga pasando bien con la bendición de Dios. Amén, gracias. Buenas tardes. Amigos, continuamos dentro de unos segundos, vamos a hacer un breve receso y volvemos con ustedes dentro de unos segundos. Por favor, quédese con nosotros. Adiós. Bien, gracias amigos, el tiempo se nos fue leyendo este evangelio tan largo. Quiero recordar que el Banco de Reservas es el banco de todos los dominicanos y quiero recordar que la ARS Amor y Paz es una ARS que le sirve a usted, que es bueno que usted participe en esa ARS Amor y Paz. Por otro lado, recordarle a todos ustedes que AMUSOL, la mutual de servicios que hace posible que los trabajadores ingresen a la economía de la economía informal, ingresen al régimen contributivo, y recordarles también algo importante, que el INFAS, que es el Centro de Formación de la CAS. Bueno, amigas y amigos, la CAS se une el dolor de todo el pueblo dominicano ante el desastre que sucedió en Yeset. Un dolor que embarga a todos los dominicanos, nos embarga ese dolor, no solamente a los dominicanos y el mundo, porque este ha sido un desastre extraordinario. Se calculan 221 muertos y una cantidad de heridos, y todavía tenemos los heridos, muchos de ellos que están en cuidados intensivos, y no sabemos todavía qué va a suceder. Que Dios les acompañe y les devuelva su vida. Lamentamos la muerte, muy especialmente, de amigos conocidos como Grullón, indudablemente amigo, que Dios lo tenga en su gloria, igual que a todos los que han acaecido, igualmente al hijo de nuestro amigo ministro Estrella. Lamentablemente también nos unimos al dolor de todos ellos, de toda la familia, y verdaderamente la CAS lanzó un comunicado, la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS lanzó un comunicado uniéndose al dolor de la familia, uniéndose y pidiendo a Dios nuestro Señor para que le dé consuelo y paz, porque estos momentos son difíciles. Vemos el presidente de nuestro país ha tomado esto con mucha resignación y dolor, porque ha estado acompañando allí en Montecristi a la gobernadora y a otras, estuvo presente del primer momento en Yeset para ver lo que había sucedido, cuando se enteró, y nosotros queremos decir al pueblo dominicano que nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS se une a ese dolor del pueblo, porque también nosotros sentimos el dolor de tanta víctima que padeció ante esta situación, y esperamos en Dios que la familia, a cada uno de esos familiares, entre ellos el esposo de una sobrina de Manolo Ramírez Pupilo Higüey, la hija de Manolito, el síndico de Verón, que también murió en esos días.
Así es que lamentamos grandemente y nos unimos al dolor de todo el pueblo dominicano y muy especialmente de todas las familias que han sufrido una pérdida irreparable en este acto, en esta situación que se dio en Yeset. Que el Señor le haya acompañado y que tenga mucha resignación a todas las familias que han perdido seres queridos. Será hasta nuestro próximo programa con la bendición de Dios nuestro Señor. Hasta pronto pues.